Vamos a comenzar y hoy quiero hablarles de algo, ¿cómo decirle? Muy simple, pero no deja de ser de las cosas más importantes que existen en la vida de un hijo de Dios. Y pedí que esta y la siguiente predicación yo lo pudiera dar. Si les gusta o no, bueno, pues ni modo, me voy a tocar estos dos. Por una sencilla razón, esto lo podría dar en una sola prédica, pero quiero que sean lo más breves que se puedan y sobre todo dejándolo reflexionar el día de hoy con algo que quizá tengan que estar masticando, rumiando, como se dice por ahí, porque creo que es algo interesante y quiero comentarles cómo nació todo esto. Y es que siempre estoy atento a lo que Dios quiere decirme, pero sobre todo lo que quiere que comparta o que les enseñe a mis alumnos. Esta responsabilidad de enseñar a veces es un poquito agobiante cuando realmente estás interesado en darle lo que Dios quiere hablar y no solamente lo que tú quieres enseñar. Como he comentado en algunas otras ocasiones, tengo por ahí muchísimos borradores de predicaciones que he querido darles, pero que no es de que Dios no me lo haya permitido, sino que Dios simplemente me dice, no, yo quiero que hables de esto. Y esta semana pasada estuvo muy fuerte esta cosa de la cruz, la cruz, la cruz, la cruz. ¿Y yo qué quiere decir eso con la cruz? Porque la cruz. Y estuve tratando de ver qué era lo que podría ser. Y de repente empieza de todos lados a salir información acerca de esto. Desde lo más básico hasta a unas cosas que nunca había considerado sinceramente dentro de toda mi vida espiritual. Dije, uff, creo que sí es necesario. Pero lo más importante, a mi vida vino un cambio bastante radical de ciertas cosas. Y hay cosas que me reservo para mí, no porque sea envidioso, sino porque no van para ustedes. Es algo que Dios quiere hablarme. Y con todo este tipo de cosas salió estas dos predicaciones que les voy a dar. Hoy comenzamos con la primera parte. Y voy a empezar con unos versículos que vienen en Primera de Corintios 2 del 1 al 5. Vamos a leerlo. Los voy a poner en pantalla si todo sale bien. Y bueno, ahí está. Versículo 1. Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Y me voy a detener en cada versículo para dar un poquito de contexto. Pablo ya había ido varias veces a Corintios y los conocía bastante bien, pero era una ciudad complicada y los que tomaron la clase de el panorama bíblico del Nuevo Testamento conmigo recordarán que era un lugar de comercio bastante bueno, impresionante. Y había muchísimas ocasiones para pecar, para portarse mal, para no hacer las cosas indebidas. Y constantemente les estaba recordando y por eso la insistencia de estas cosas. Lo interesante fue esto que les está diciendo, que hablarles de los planes que Dios tenía en secreto. A veces este tipo de cosas pensamos que Dios nos oculta cosas. Y hay veces que podríamos decir que así es. Sin embargo, muchas veces es porque nosotros simplemente no vamos a buscarlas. Están ahí, pero no queremos ir a buscarlas. Hoy les voy a hablar de algunas de ellas. Y lo que sigue me llama también la atención. No lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Créanme que cuando te toca exponer, cuando te toca hablar en público y todo, tratas de hacerlo con las palabras más rimbombantes, algunas que a lo mejor ni tú entiendes, pero se oyen bonito, y las tratas de meter ahí, y te sientes bien. No explicaste nada, nadie le entendió, pero tú te sentiste bien. Y a veces, estando de este lado también, aprendes palabras nuevas como exégesis, hermenéutica, contexto, no sé, tanta cosa que podría yo hablarles ahorita,
que estamos muy tentados a usarla. Sí, es la palabra correcta, sí es lo que deberíamos de decir, pero no necesariamente es lo mejor para transmitir la idea que tú tienes, ¿no? Así que Pablo, y mira que él tenía palabras rimbombantes para todo. Tenía el uso de la lengua para muchos, aún estudiosos que no creen en Dios. Hablan de él como un gran filósofo, como una persona bastante instruida en la transmisión de mensajes, porque él, dentro de sus escritos tienen mucho más calidad y tienen mucho más extensión que las de los filósofos más famosos de aquella época y aún de sus predecesores. Entonces era un gran erudito en todo el sentido de la palabra. Pero me llama la atención que le diga esto. Vamos a ver el versículo 2. Dice, al contrario, y sí, esas palabritas en colores son clave para lo que vamos a hablar. Decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Y esta versión lo hace tan sencillo de manejar este versículo, por eso la elegí, que es la traducción del lenguaje actual. Una predicación que a veces parecería que a las alturas de cierta comunidad cristiana madura, que ya tiene varios años, hablar de la cruz sería como que sí, ya lo conozco, ya sé, cada Semana Santa nos repiten las cosas, hasta hacen podcast de eso, no sé, todas esas cosas, ¿no? Pero hablarles de la cruz. Y ahorita vamos a ver algo interesante. Le decía a Noemí, quiero hablar de algo que a lo mejor suelta por ahí polémica. Y dice, ay, cuando dices eso me da miedo. ¿Por qué? Porque a veces suelo ser un poquito rudo en estas cosas. Pero no se preocupen, tengo a mi esposita que después me jala las orejas. Así que, estén tranquilos, alguien me va a dar mi merecido. Si el pastor no me regaña, pues por lo menos mi esposita sí, ¿no? Versículo 3. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. De nuevo, un erudito de esa magnitud tenerle miedo, temblar de miedo, cuando seguramente había hecho exposiciones de la palabra ante varios sabios de aquella época, aún ante su maestro, que era Gamaliel. Tenía que hacerlo por la educación que tenía y es interesante que estuviera nervioso. ¿Dónde está esto? En que no estaba diciendo cualquier cosa, estaba explicándole sobre la palabra de Dios, sobre el mensaje del Evangelio. Y no es un pretexto para tener miedo de predicar, lo vamos a ver un poquito más adelante. Versículo 4. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. De nuevo, no usando palabras rimbombantes, palabras acá, lo usó solamente, habló lo más sencillo posible y dejó que el Espíritu de Dios se encargara de eso. Y es que muchas veces nosotros al tratar de predicar el Evangelio o tratar de hablarles de Dios a alguien para convencerlos, lo pongo entre comillas por lo que dice ahí, el que convence es el Espíritu Santo. El que va a convencer es Dios, no tú. Por eso muchas veces cuando ponemos como pretexto, es que no sé hablar, pues no te preocupes. Tienes que dar un mensaje muy claro, muy sencillo, sin tanto rollo, y dejar que el Espíritu de Dios se encargue de ellos. No tenemos que hacerlo nosotros, nada más tenemos que emitir las palabras, anunciarlo. Lo que se va a encargar de todo lo demás es Dios. Pero muchas veces es nuestro afán o nos ponemos tan acá que empezamos a usar cosas y decirles que tú estás mal, es que no es correcto, es que lo que estás haciendo no está bien y todo. ¿No les suena como un sabelotodo? Como aquella persona que es muy santa y que les va a enseñar a los demás cómo ser santo. ¡Wow! Está complicado eso. Estamos tratando de tomar el lugar de Dios. El que se encarga de eso es Dios. Pero es que no hace caso, pues es su decisión. Si Dios la respeta, ¿por qué tú no la vas a respetar? Muchos de los problemas que tenemos a veces en familia
de todos los problemas que nos hemos echado a nosotros al hombro, ha sido porque nunca dejamos que las personas crezcan. Queremos que hagan lo que nosotros queremos. Queremos que hagan lo que nosotros creemos que es bueno, lo que nosotros creemos que es la doctrina correcta. Y ¿sabes qué? Muchas veces ni siquiera sabemos qué es la doctrina correcta. ¿Quién se va a encargar? El Espíritu de Dios. Tú ya hiciste tu labor. Muchas veces dice por ahí que lleves a las personas al camino de Dios y después hazte a un lado. ¿Por qué? Porque muchas veces estorbamos. Muchas veces en vez de dar buen testimonio, le creamos mala fama. Y yo conozco a muchas personas que se han ido del Evangelio porque otras personas estuvieron ahí, insiste e insiste. Créanme, dentro de mi vida personal, mis papás siempre estuvieron, y es que tienen que ir a la iglesia, es que tienen que hacer esto, es que tienen que aportarse así, tienen que hacer esto. Mientras más nos lo decían, menos mi hermana y yo queríamos estar en los caminos del Evangelio. Cuando por una cosa u otra dejó de insistir, fue cuando más nos empezamos a meter. ¿Por qué? Porque la labor la quería hacer ella, mis papás, mi mamá, y no dejaba que lo hiciera el Espíritu de Dios. Pero es que se va a perder. Si se va a perder, pues créame, no puedes hacer tú absolutamente nada. ¿Quién lo va a hacer? Es Dios. Quizá vayas a tener una persona que se congregue siempre, una persona que esté ahí, que estudie, que todo esto, pero al final no va a tener una relación con Dios. Porque al final, de nuevo, el que lo hace es el Espíritu Santo. Versículo 5. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de sabiduría humana, sino por el poder de Dios. No es por lo mucho que podamos enseñarles. No es por todo aquel conocimiento que podamos transmitir, sino por el poder de Dios. Ahora, esto no es excusa de que no nos preparemos, de que no hagamos las cosas bien, que no estudiemos, que no nos metamos a otras cosas. Pero el que lo va a hacer al final del día es Dios, independientemente de todo lo demás. Y es aquí donde quiero ponerles el título de esta plática, de esta conferencia que les digo van a ser dos. La primera parte, y se llama así, La Cruz. ¿Publicidad engañosa? Voy a confrontarlos ahorita con algunas cosas y les digo que me tengan paciencia porque tiene un fin y un propósito lo que les voy a estar contando ahorita. Y viene desde la primera pregunta que les voy a hacer. ¿Qué es lo que se te viene a la mente cuando se habla de la cruz? ¿Qué es lo primero que te imaginas? ¿Qué es lo primero que empiezas a tener? ¿Qué visión tienes? Normalmente podría ser todo aquello que hemos visto y las películas que hemos visto de Semana Santa, las imágenes que vemos por ahí que hacen artistas, no sé, muchas cosas que podrían interpretarse y verse en diversos lados. No sé ustedes, pero yo desde que era pequeñito había bueno, todavía existen, había unos pequeños libritos que se llamaban Chic, que eran como cuentitos que repartían y que venían mensajes ahí muy bonitos, unas historias muy padres, con unos dibujos bastante interesantes. Y siempre, dentro de esos libritos, siempre, la historia siempre era la misma, varía un poquito, pero casi siempre era la misma. Había un personaje que corría el riesgo de irse al infierno y al final tomaba una decisión y a veces el personaje se iba al infierno o se iba al cielo. Y daban el mensaje del Evangelio. Podríamos decir, pues es lo más importante, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es. ¿Por qué? También hemos oído una frase que dice, pórtate bien para que te vayas al cielo. Gánatelo, ¿no? Por así decirlo, haz buenas obras. Y realmente muchas de las personas que no conocen a Dios tienen ese mensaje. Y me atrevo a decirlo, muchos cristianos todavía la tienen. Pórtate bien y te vas a ir al cielo.
Y esto es una gran mentira, por si no lo sabían. Porque la Biblia dice claramente que no es por obras, no es por lo que haces. ¿Por qué? Para que nadie se gloríe. Es muy claro el mensaje de la Biblia. No lo vas a ganar haciendo buenas obras, ofrendando mucho, diezmando, portándote bien. Porque muchas veces eso es lo que tratamos de vender, lo digo, en estos libritos a veces es lo que parecía que nos querían vender. Y hemos reducido a la cruz a solamente nuestra salvación. ¿Que no solamente era eso? No. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que lo dice la Biblia muy claramente. Pero no nos hemos dado el tiempo para verlo. Pensamos que solamente es eso. Y aquí es donde quiero pedir algo. No hay que ver solamente a la cruz como nuestro pase directo al cielo. No hay que ver solamente a la cruz como nuestro pase directo al cielo. Ok, somos salvos. ¿Por qué? Porque nos hicieron un regalo que no merecíamos, que no hicimos nada para ganarlo. Pero, ¿por qué verlo solamente con eso ahí? La cruz tiene muchísimas más cosas de lo que ustedes pueden imaginarse. Y nos estamos perdiendo de muchas de ellas. Simple y sencillamente porque no hemos conocido esto. O porque dentro de estas palabras rimbombantes que hablábamos al principio con lo que decía este Pablo, hemos perdido la esencia principal de lo que tiene la cruz. Y tú dirás, pues, ¿qué no es suficiente solamente con ir al cielo? No, déjame decirte que no. Y es precisamente lo que hoy quiero confrontarlos, de lo que hoy les quiero hablar. Porque no solamente es eso, nuestro pase directo al cielo. No, la verdad sería inútil que nosotros siguiéramos en este mundo, en esta tierra, nada más para esperar a que venga Dios o que nosotros muramos y nos vayamos al cielo. ¿Por qué? Porque ni siquiera es por obras, ni siquiera es por algunas cosas. Y últimamente yo les he puesto mucho esta imagen de qué tenían aquellos primeros cristianos en la iglesia primitiva, después de que, cuando todavía vivían los apóstoles, después de que Jesucristo ascendió al cielo. ¿Qué tenían esos primeros cristianos? Que la gente quería conocer más de Dios, a pesar de que sabía que si estaban escuchando o participando en el mensaje del Evangelio, en el mensaje de la cruz, los iban a matar, y aún así decidían aceptar a Jesucristo. Hoy en día nuestro único riesgo es que alguien se vaya a burlar de nosotros. En algunos casos sí llegan a que los corran de su casa, en algunos países está prohibido y también llegan a matarlos, pero son los menos. Aunque todavía hay mucha persecución de ese tipo en muchas partes, aún en nuestro país. Pero ya no es como aquellos tiempos. ¿Pero qué tenían esos cristianos? Que aún así la gente quería venir. Y es precisamente porque ellos entendieron que el mensaje de la cruz no solamente era que te ibas a ir al cielo, sino era algo más. Y es lo que voy a tratar de proponerles, de explicarles el día de hoy. Entonces, no solamente hay que ver a la cruz como esto, como este pase directo al cielo. Hay un maestro en teología y una de las personas más eminentes que hay ahorita todavía en el mundo del cristianismo, que se llama Stanley Hauerwas. No, realmente no sé si se pronuncia así su apellido, una disculpa, ahí se los voy a poner ahorita en pantalla, pero tiene una frase con la que concuerdo mucho y que me movió mucho y me hizo preguntarme qué estoy haciendo yo realmente dentro del mundo del cristianismo, qué estamos haciendo. Lo pongo primero en primera persona porque fue lo que a mí me empezó a mover y que dije, ups, creo que hay que analizar muchas cosas. Y lo dijo en un contexto en el que estaban muchos peleándose, que si el presidente de Estados Unidos debía ser X, si el presidente de Estados Unidos debía ser Y,
que no, que este partido no es cristiano, que este partido sí es cristiano, que todo lo que haga este partido está bien porque son cristianos, este no, porque no, y empezaban con ese debate. También ha pasado aquí en México, pero no tan marcado. Nuestros vecinos del norte tienen mucho ese detalle y tienen muchísimas cosas que, bueno, podríamos examinar, pero no es el punto. Pero ¿por qué les cuento todo esto? ¿Por qué les doy este contexto? Porque precisamente lo que van a oír viene de ese explicando eso. Ahorita lo vamos a poner un poquito más en nuestro contexto, pero se los voy a poner literal para que lo vean. Y dice lo siguiente. Si hay muchos cristianos en América, hablando de Estados Unidos, que son americanos primero y cristianos después. La cruz no moldea cómo vivimos, más bien excusa cómo vivimos. Y el buen Stanley tiene un gran punto, pero cuando te pones a analizarlo y a desglosarlo, la verdad, a mí me puso triste, porque me di cuenta de qué tan mal estamos haciendo las cosas como cuerpo de Cristo. ¿Por qué digo esto? Habla de que son americanos primero y cristianos después. Estamos hablando de un nacionalismo, falso nacionalismo que están haciendo. ¿Por qué digo esto? A lo mejor nosotros no somos tan clavados como ellos. Nuestro vecino del norte tiende a hacer mucho eso. América. De hecho, ni siquiera son americanos. Es el continente, pero bueno, les digo, no vamos a meternos en ese punto. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces, y ya poniéndolo en contexto en América Latina y en nuestro país o en nuestra comunidad realmente, a veces nosotros somos más bautistas, más metodistas, más católicos, más todo, que realmente seguidores de Dios, hijos de Dios. Realmente llegamos a pasar y hacer eso. Nos enfocamos más en la ideología, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en lo que nos acomoda, que realmente el mensaje de Dios, el mensaje de la cruz. Es que el pastor no sé qué, que es una eminencia de no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, dijo esto y por eso es ley. ¿Te das cuenta de la idolatría que estás cometiendo? Porque no es lo que dice Dios, no es lo que dice la Biblia, sino lo que dijo un hombre. Es que siempre en mi comunidad se ha hecho así de toda la vida y por eso está bien. Es que yo le entendí. Empezamos con problemas. Y ahorita van a ver cómo es que yo entendí o es que yo no sabía. No es ninguna excusa. Y con lo que termina este Stanley de decir no moldea cómo vivimos, más bien excusa cómo vivimos. Es porque agarramos a veces la Biblia como para decirle, es que aquí dice en la Biblia esto y por eso lo hago. Es que en la Biblia dijo, y después nos vamos a un extremo peor, es que en la predicación que dio el día tal, el pastor tal, dijo esto y por eso. Lo agarramos de excusa, más bien de que nos moldeara, de que nos formara en nuestra manera de vivir. Si no tratamos de buscarle excusas. Nos encantan esas predicaciones en las que de repente alguien nos dice, esto no es pecado. Ay, lo hace el hermano, entonces no es pecado. Lo hace el pastor, entonces no es pecado. Así como que estás buscando nada más excusas. En vez de que realmente esté moldeándote la palabra de Dios a vivir de una manera correcta, de la manera en la que deberíamos de estar viviendo todos. Y conozco muchísimos pastores y estudiosos de la Biblia que lo usan realmente para excusas, para pelear, para minimizar a otros, para humillarlos. Empiezan a señalar los pecados como si ellos tuvieran la moralidad de eso, cuando la Biblia nos dice claramente que no lo debemos de hacer. Y he conocido a estudiosos de la palabra donde sacaron un estudio y trataron de buscarle por donde vieran, de que podemos nosotros reprender a los demás cristianos. Y yo cuando vi eso dije, oh, lo que está diciendo aquí Stanley.
buscamos excusas para hacer lo que queremos, cuando Dios nos habla de otra forma diferente de vivir. Y es que hemos usado la palabra de Dios para justificar nuestra ideología, nuestro estilo de vida. Excusas, excusas, excusas. Es que fui obligado, es que alguien me obligó, es que siempre tratamos de buscarle una excusa. Les digo, el clásico, yo no sabía, así como que, ok. Es que lo dijo tal persona. Siempre le tratamos de buscar. Estos últimos días he tenido una confrontación de varias cosas y tuve una situación complicada el día de ayer en la que, pues, pa' pronto me regañaron, me listaron cosas que estaba haciendo mal y de repente tenía que comunicar algo bastante, un poquito fuerte a algunas personas. Entonces estaba así como que un poquito sacado de onda y la presión estuvo bastante intensa. Y sinceramente más me preocupaba en cómo lo iba a decir que realmente en lo que Dios quería mostrarme o hacer por medio de esto. Afortunadamente, antes de que yo diera mi abriera la boca, el Espíritu Santo me guió por lo que debía de hacer y decir. Pero ese tipo de cosas de estar buscando mi comodidad antes de lo que realmente debería ser un hijo de Dios, son las cosas que he podido ver de este mensajito que tenemos en la pantalla. Si estoy usando la palabra de Dios para justificar mi ideología, mi estilo de vida, por el qué dirán, qué iban a decir. A veces le pedimos a Dios que nos ayude, que nos moldee, y cuando viene esa reprimenda, ese moldeado, nos quejamos y no estamos de acuerdo y empezamos a decir cosas. ¿Cuándo lo estuvimos pidiendo? ¿Cuándo la Biblia nos ayuda a moldear nuestra vida? ¿Cuándo el mensaje de la cruz es muy claro, pero no lo hemos querido ver? ¿Por qué? Porque es nuestro estilo de vida. He visto en redes sociales pelearse a muchísimas personas porque es que tú estás equivocado, yo tengo la razón, yo tengo la verdad, y hemos creído poseedores de la verdad. Hemos creído que nosotros lo sabemos todo, que estamos en el camino correcto. No, donde yo estoy es la buena porque no. Y lo mismo dicen los metodistas, los adventistas, los arminianos, los luteranos, los que ustedes quieran, religión que ustedes quieran. Todos son poseedores de la verdad. Y hay veces que ninguno de ellos lo tiene. O ahí la tienen, pero la tienen bien guardadita. Y no la quieren sacar. No quieren vivir. Nadie tiene la verdad absoluta, solamente Dios, por medio de Jesucristo. En la cruz vamos a encontrar la realidad, la verdadera. Entonces, ¿hay más allá de la cruz? ¿Hay más cosas de la cruz? Sí, hay muchísimas. No solamente tu salvación. Hay muchísimas cosas que aprender. Y yo solamente les voy a dar algunas, muy poquitas, en la siguiente predicación. Solamente quiero hablarles muy por encimita de estas cosas. Una de las cosas que podemos entender rápidamente y que vamos a examinar la próxima predicación es que Dios se puede manifestar en medio de nuestro dolor. En medio de la situación más difícil, en medio de la situación que tú crees que no estaría ahí Dios, y lo vimos la predicación pasada que les dije, que se llamaba Cuando Dios no responde. Ahí es donde puedes encontrar a Dios. ¿Quieres un ejemplo claro? Vamos a la cruz. En medio de la peor agonía del mundo que puede experimentar un hombre, en medio de la primera vez que Jesucristo no experimenta, no tiene, no siente
a Dios. Y lo vimos también en otra predicación que se llama ¿Por qué me has abandonado? Sigue clamando a Dios. Recita el Salmo 22, ¿se acuerdan? Que lo vimos. Ese es un estilo de vida que digo, wow. Hace poquito tengo algunos problemitas médicos que espero que se solucionen pronto. Y en medio de un dolor muy intenso, de un dolor insoportable para mí ya. Ya estaba retorciendo del dolor en la cama. Me vinieron pensamientos bien locos. Y le estaba pidiendo a Dios una respuesta cuando de repente empieza a bajar el dolor. Y Dios no me dijo nada, pero yo solo me pude dar cuenta de que dije, híjole, en vez de haber actuado de otra manera, estos pensamientos locos me vinieron. Dije, no, me falta muchísimo. ¿Y cuál creen que fue la respuesta después? Ve a la cruz. Seguramente Jesucristo no tenía ganas de decir absolutamente nada y se pone a recitar el Salmo 22. Y yo tenía un dolorcito que a lo mejor él experimentó en grado mucho mayor. Y empieza a darle gracias a Dios. ¿De qué manera actuamos ahí? En medio de ese dolor, en medio de pensar que estás solo, ahí puede manifestarse Dios en tu vida. Pero ¿de qué manera estás actuando? Y así como a mí me pasó, espero que te pase a ti, que de repente digas, cierto, tengo a alguien está conmigo. Ahora, ese evangelio barato que te han vendido de que en ese momento se te veía el dolor y eso no va a pasar. Suceden milagros, claro, yo creo en ellos, he visto muchos. Pero eso no quiere decir que sea para todo. De nuevo, tratamos de poner nuestra ideología antes de ver lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la palabra, lo que dice Dios. Nos han vendido, por eso puse la cruz, publicidad engañosa, y sigo preguntando, ¿esa es publicidad engañosa? Ahorita voy a responder a eso. ¿Y sabes qué otra cosa puedes ver en esa imagen de la cruz? Que puede haber perdón en el peor momento de tu vida. Y créeme, cuando estás pasando por una situación mala, y a mí me llegó a pasar en estos días, lo que menos quieres es perdonar a alguien, al contrario, quieres quien te la pague. Quieres encontrar al culpable para que te la pague, porque, seamos sinceros, hay mucho hermanito, y el que no son hermanitos, que te dan ganas de... ¿A poco no? Y seguramente ni siquiera te tengo que decir mucho. En un ratito puedes pensar en 2, 3 personas. Porque lo hay. Sí, hay personas malas en este mundo, desgraciadamente. Pero ¿por qué te digo esto? ¿Qué decía Jesús camino a la cruz o en la cruz misma? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ay. Me choca a mí, dentro de mi carne, pensar en ese momento. Cuando sé que hay alguien que me está haciendo algo que está duro y duro contra mí. ¿Por qué? Porque si el que los estaba escupiendo, azotando, que ya les había hecho a lo mejor algún milagro, que ya les había ayudado en ciertas cosas, una semana antes gritando que viva el Santo de Israel, echando palmas y tratándolo como un rey, a la semana siguiente grita crucifíquenle. Lo escupen, le avientan piedras, se burlan de él. Y en vez de decirle, ¿sabes qué, Dios? Mira, aquí se acabó todo, se saben como puedan estos. No, todavía les dice a Dios, por favor, perdónalos. Y así como que, ¿a poco no? En la cruz podemos ver también eso. Ahora, ¿sabes cómo vamos a empezar a obedecer a Dios? No es por el miedo. El miedo no te va a ayudar absolutamente a nada. Porque normalmente eso es lo que nos vendían, lo que nos predicaban. Es que si no obedeces te vas a ir al infierno. Híjole.
miedo. Te vas a perder de no sé qué en el lago de fuego que arde. Además, ese concepto del infierno, algún día espero poder... Tengo por ahí esa predicación ya guardada. No sé por qué no se me ha permitido darla, pero algún día. Pero siempre hablar de tormento, de cosas, te va a ir mal, de todo. Eso es una mentira. El punto aquí es de que ¿dónde vas a empezar a obedecer? No en el miedo, sino cuando más intimidad tengas con Dios, ahí es donde vas a aprender a obedecer a Dios. En esos momentos donde estás con Él y todo. Porque no vas a querer perder eso. Porque no vas a querer apartarte de Dios por una tontería. Sí, nos vamos a equivocar, nos vamos a seguir equivocando. Pero ya no va a ser tan común cuando experimentes realmente la presencia de Dios. Lo que menos vas a querer es hacer algo para que eso se termine. No lo vas a conseguir con miedo, lo vas a conseguir estando en su presencia. Y aún con dolor, aún con todo eso, vas a experimentar esta cosa que no sabes qué es, pero que quieres estar ahí. Hace poco se murió un escritor bastante famoso. Tiene libros muy buenos. Y le diagnosticaron cáncer y estuvo luchando por cáncer por 3 años. Y definitivamente ya lo habían desahuciado. Y mucha gente obviamente estábamos orando por él porque yo también estaba dentro de ese grupo. Lo más impresionante fue cuando dijo sus últimas palabras unos días antes de que partiera con el Señor. En medio de todo ese dolor, porque él ya estaba preparado para ir a su casa a morir, porque ya no había nada que hacer. Y su voluntad era esa, morir en su casa. Escribió una nota agradeciendo a todos los que habían estado por él y todo, y dándole gracias a todas aquellas personas que habían sido parte de su vida y que habían sido muy importantes por ella. Cuando termina diciendo, estoy listo para irme con mi Creador, me gozo en que pronto voy a estar cara a cara con Él. Yo decía, esa fe. Cuando todos queríamos que se sanara y que volviera a escribir otro libro, que terminara el que estaba escribiendo. Él estaba contento porque ya se iba con su Creador. Y dices, ay, pues qué bonito. Sí, pero ¿sabías que el cáncer no es algo que se disfruta? Llega a un grado de tantas drogas que te dan que ya no te hacen, de tanto que es el dolor. Cuando vives una vida correcta, rumbo a la cruz, te das cuenta de que se puede vivir así. Y tengo muchos testimonios que les podría contar de gente que en sus últimos momentos, con todo el dolor y todo, cuando según esto Dios no los ha contestado, son cuando más pueden disfrutar de aquella presencia de Dios, de todo lo maravilloso que es. No esperes a pasar por un momento así para tener eso, porque no va a suceder si no pasas antes tiempos con Dios. Créemelo. ¿De qué manera hay que vivir entonces? ¿De qué manera hay que hacerlo? Punta. Pablo nos la pone muy alto. ¿Se acuerdan cómo empezamos el capítulo 2? ¿Ya lo vimos? ¿Se acuerdan? No les voy a explicar con palabras rimbombantes, no voy a hacer nada de esto, solamente les voy a enseñar el mensaje de la cruz. Y 9 capítulos adelante nos sale con esto. Y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Ugh. ¿Quién de nosotros podría decir eso? ¿Quién de nosotros está viviendo una vida de tal manera que podamos decir esto que estaba diciendo Pablo en el capítulo 11 de Corintios? Él entendía el mensaje de la cruz. No lo vio, pero vivió una relación, una experiencia con Dios impresionante. Por eso se atrevió a decir esto, porque ya había entendido el mensaje de la cruz. A él ya no le importaba, por eso después pudo decir, para mí el vivir, para mí el morir.
sabía lo que le esperaba. Y por eso se atreve a decir esto: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Con estos dos puntitos que le di solamente del mensaje de la cruz, de lo que podemos hacer, tenemos mucho que aprender, mucho que hacer. Imagínense todo lo que más se puede sacar. En fin, bueno, yo les había puesto esto: nuestra obediencia no debe de venir del miedo, sino de la voluntad que nace de aquellos momentos que pasamos con Él. De ahí debe de nacer nuestra obediencia. Empecemos a obedecer, empecemos a hacer las cosas. Quiero terminar con dos cosas, una imagen y con una frase. Esta imagen ya se las había mostrado antes, es una interpretación de un cuadro que se llama La mano de Dios, de Yuhan Kim. Pero este otro artista lo hace un poquito más claro, aunque el cuadro original es impresionante. Yo lo quiero tener en mi casa ahí, porque me va a recordar lo que les voy a hablar. Esto ya se los había dado antes, pero quiero recordárselos. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos: híjole, desperdiciaron mi vida, qué he hecho, cómo le he hecho y todo el rollo. Pero te voy a poner la imagen. Te la voy a poner tantito en pantalla completa, porque déjame ver si se puede. No, creo que no se puede. Me equivoqué. Bueno, espero que la puedan ver. ¿Qué es esto? Es una representación de cuando Pedro se hundió. Porque se ve claramente ahí que Jesús está caminando en el agua, ¿no? Y les dije, muchas veces pensamos que Jesús se enojó con Pedro, porque le dijo: ¿por qué todavía no tienes fe? Pensamos que así era. Y me encanta este cuadro. El original es todavía mucho mejor, porque la cara de Jesús está sonriendo. Porque fue así de que ¿por qué dudaste? Así como que, wow. Pero lo intentaste, lo hiciste, estuviste aquí, fuiste el único que vino hacia acá. Y hay muchas interpretaciones de que cómo regresó Pedro a la barca. Si Jesús lo cargó, si volvió a caminar sobre el agua, no lo sé. Pero yo sí veo a Jesús diciéndole: ¿por qué dudaste? Entre el: pero estuviste aquí conmigo, pero te atreviste a venir, confiaste en la palabra. Sí, tuviste miedo, pero yo estoy aquí para rescatarte. Aquí está mi mano para levantarte nuevamente. Si tú crees que no lo has hecho bien, si tú tienes esa culpa dentro de ti, de que es que ya me equivoqué, es que esto, es que el otro, es que no puedo, es que hay acá, recuerda que siempre vas a tener a Jesús extendiendo su mano. Solamente es cosa que tú quieras agarrarla. Él va a estar ahí. Recuerda, no es que Dios no conteste, Él está a tu lado ahí. ¿Qué más quieres? Parte de lo que la cruz hizo con nosotros, que tenemos acceso al ser más poderoso del universo. No sé si alcanzas a dimensionar eso. La cruz nos hizo aptos para poder tener acceso directo al Padre. Solo con eso deberíamos estar agradecidos y cambiar nuestra forma de vivir. Pero debemos de aprender qué hay ahí en la cruz, debemos de ir. Y sí, yo sé que a lo mejor ahorita te va a decir: ay, hubieras acabado con esta imagen, Sam, porque la frase que sigue a lo mejor no te va a gustar mucho, pero va a partir para lo que voy a dar en la siguiente predicación. Y es esta frasecita. Con la exposición a la palabra de Dios y la revelación del Espíritu Santo, la disculpa "yo no sabía" desaparece y queda expuesta la cruda realidad, que en realidad era: yo no quería. Cuando tú eres expuesto a la palabra de Dios, cuando realmente tienes una revelación del Espíritu Santo, ya no vas a tener esa excusa barata, y perdón por las palabras que estoy usando, de "yo no sabía".
realmente vamos a darnos cuenta que en realidad no lo queremos hacer. Porque está la palabra de Dios y está ahorita disponible más para cualquier persona. Tienes un celular, tienes una computadora, no la tienes, ¿entiendes? Está en audio, está en video, está cantada, está dramatizada, está en español sencillo, viejo, antiguo. Puedes irte a que te digan qué es lo que dice el griego. Tienes exposición a muchas cosas. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es mi excusa? Y sobre todo, la cruz hizo posible que tengamos acceso al Espíritu Santo para que Él nos revele la verdad que hay dentro de esa palabra. Ya no hay excusa. Yo no sabía, pues. Y no es por lo que te enseñamos acá de nuevo. Nosotros, Visión Cristiana Ciudad de México, no tiene toda la verdad. La verdad la tiene la palabra de Dios. Y eso es lo que exponemos aquí, la palabra de Dios. Y sabemos que el Espíritu Santo les va a revelar. ¿Lo quieres hacer? ¿O te quieres seguir haciendo loco como muchos de nosotros nos hemos estado haciendo? Es un proceso, no es de la noche a la mañana también. Les digo, hace unos días yo dije, uy, necesito clavarme más porque estos pensamientos no estuvieron bien. Y Dios no me tuvo que decir nada. ¿Por qué? Porque fui expuesto. Sí lo sabía, pero en realidad en ese momento yo no quería hacer nada. Es un proceso y vamos para allá. Y esperemos, lleguemos al grado de que Pablo dijo, de ser imitadores de mí. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una vida con el modelo de la cruz, como nos enseñó Jesucristo. ¿Estamos? Lo sé. Hubiera terminado con la de Jesús, ¿verdad? Pero era necesario. No hay excusas. No hay excusas. Lo vamos a hacer. De ti depende. Dios te está preguntando algo. El próximo domingo vamos a ver otras cosas todavía con respecto a esto de la cruz. ¿Ok? Y bueno, mucho que pensar, ¿verdad? Mucho que reflexionar. Vayan con Dios y pídanle esa revelación. Tomen su mano, como en la imagen que estábamos viendo, porque Él está ahí esperándote. ¿Estamos? Bueno, gracias por estar aquí. Y como les había comentado, hay una nueva manera de poder ver las predicaciones en vivo. De hecho, en este momento se está transmitiendo por ahí. Y es en esta dirección, en esta página web, que es la de nuestro sitio de la iglesia, visioncdmx.com/live, sí, en inglés, porque debemos ser internacionales. O sea, live, tal cual. Ahí ahorita se está transmitiendo en vivo esta predicación, también los martes. Surgió por una cosita, un error por ahí del proveedor, pero bueno, tenemos esa opción, hay que usarla. ¿Por qué? ¿Por qué decido darle un pequeño espacio a este comercial? Porque muchas veces las personas no tienen redes sociales. Y para entrar a Facebook necesitas tener cuenta. En YouTube pues, hay veces que es complicado porque tienes que buscar el nombre, que la liga y que no sé qué, y es diferente para todos. Pero si les das esta dirección, pueden entrar. Y hay algo que te va a sonar un poquito a lo mejor feo, pero es la realidad. A muchos les da pena que los vean que están ahí en línea. Con este no, nada más sale que lo está viendo una persona y ya. Si quieres comentar, puedes comentar, ir y comentar, pero no pasa nada. No se revela absolutamente nada. Así que acuérdense, www, o no le pongan el www como quieran, visioncdmx.com/live, y ahí pueden ver la reunión en vivo, en cualquier momento que se esté transmitiendo. No se quedan grabadas ahí, esa es la única cosa mala, pero sí se pueden ver en vivo. Recuerden, 10 de la mañana todos los domingos, 8 de la noche los martes. O si de repente se nos aloca y abrimos otra reunión, pues ahí va a estar pasando en vivo. ¿Estamos? Una nueva forma de verlo. Opción para todos. Ahí está.
Acuérdense, hoy tuvimos problemas con YouTube, por ejemplo. Pues no pasa nada, váyanse a la página del sitio, porque ahí no depende absolutamente de nadie, solamente de que queramos nosotros transmitirla. Y bueno, me despido, gracias de nuevo por estar por acá y pendientes para la siguiente. Va a estar interesante, créanmelo. ¿Vale? Los dejo con estos anuncios y que Dios los siga bendiciendo. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.